de la opinión pública es una de las fuerzas más poderosas. Y así fuese en una mula, él se guindaba una imprenta y destinaba la artillería del pensamiento antes de todas las batallas por la liberación de nuestros pueblos, por la independencia de nuestra patria, por la independencia de la patria de la América Grande. A esa tarea estamos llamados nosotros históricamente, a la realización de una comunicación soberana, de una comunicación independiente. Y nosotros no tenemos la menor duda que la revolución bolivariana no solamente está dando la batalla en ese sentido, sino que viene acumulando fuerzas frente a un poder hegemónico mundial que tampoco escatimo en decir que es un poder hegemónico comunicacional sin precedente. Cuando nosotros analizamos la estructura de las corporaciones mediáticas a nivel mundial, 7 grandes corporaciones concentran el poderío mediático mundial. Y esas corporaciones mediáticas tienen además sus expresiones en nuestro continente. Y por eso vimos cómo recientemente contra Venezuela, como bien lo decía el profesor Arle Herrera, se cartelizaron medios de América con un mensaje permanente contra Venezuela, con un mensaje diario de supuesta violación de la libertad de expresión en Venezuela. Pero las mentiras se caen. Yo siempre lo digo, sobre la mentira, primacía de la realidad. Y la primacía de la realidad en Venezuela es un pueblo en combate permanente por defender su revolución, por defender su legado histórico y sobre todo porque tenemos el ejemplo incansable e inquebrantable del gran comunicador que fue nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Su ejemplo nos acompaña todos los días, su ejemplo nos marca el rumbo todos los días. Hugo Rafael Chávez Frías enfrentó y derrotó este poderío comunicacional. Un poderío comunicacional que se expande en el mundo en todas las expresiones mediáticas existentes. El cine, la televisión, la radio, la prensa, internet, redes sociales, publicaciones, libros, revistas, todo tipo de expresión mediática mundial tiene consigo detrás un poderío mediático, un poderío económico. A ese poderío económico, expresado en el capital financiero mundial y expresado también en el poderío comunicacional, se enfrentó nuestro gigante Hugo Chávez y los derrotó. Y el pueblo bolivariano, el pueblo de Chávez, sigue derrotando ese poderío comunicacional. Muchos de los ciudadanos del mundo no tienen idea de lo que ocurrió recientemente en Venezuela. No tienen idea de la barbarie comunicacional que azotó nuestros días y nuestras vidas cotidianas recientemente. Una campaña feroz, atroz contra los ciudadanos fue vista en las redes sociales. Manuales de guerra, manuales de confrontación, se enseñaba, se mostraba cómo asesinar a ciudadanos degollándolos con guayas, se enseñaba cómo elaborar explosivos que fueron luego destinados a objetivos institucionales como las universidades, bibliotecas, centros de estudio, no solamente universitarios, sino también de nuestros niños. Vimos cosas terribles y no solamente las vimos, las vivimos. Pero a ese poderío comunicacional se enfrentó el pueblo de Venezuela con una moral que yo digo inquebrantable, con una moral que en última instancia representó un escudo psicológico para derrotar esta barbarie comunicacional. Nadie en el mundo muchas veces podía explicarse cómo en Venezuela recientemente nosotros, los hermanos venezolanos, no sucumbimos a la guerra civil. Nadie entiende cómo sometidos a una guerra como la que sufrimos
recientemente, los venezolanos no nos confrontamos, no nos matamos los unos a los otros. Bueno, Venezuela tiene un escudo moral, inspirado en nuestro libertador, un escudo moral, ideológico, político, inspirado también en nuestro comandante supremo, y una estructura de personalidad porque somos un pueblo feliz, porque somos un pueblo alegre. Y ese escudo de felicidad, de alegría, de legado histórico, ideológico, político, bolivariano, chavista, constituyó uno de los escudos de acero más feroces para contrarrestar esta guerra mediática sin precedentes, donde se conjugaron no solamente intereses económicos, sino la expresión mediática bárbara de esos intereses económicos. Aquí estamos, el hijo de Chávez liderizando, presidiendo la República Bolivariana de Venezuela, liderizando esta batalla contra los medios a nivel nacional, a nivel mundial. Basta todos los días en Venezuela levantarse y decir, bueno, cuando yo quiero mostrar que en Venezuela hay libertad de expresión, yo solamente me remito a las pruebas por una deformación, digamos, profesional. Y yo dije, bueno, hoy voy a revisar qué puedo mostrar en el foro. Aquí está uno de los dobles sentidos con los que amanecemos todos los días los venezolanos. Esto es la no libertad de expresión que existe en Venezuela. Un doble sentido, una manipulación, maniobras, mentiras. Pero las mentiras han estado presentes en toda la historia de la humanidad cuando se refiere a invasiones militares de los poderíos imperiales, a las guerras imperiales. La historia está llena de ejemplos. En la guerra de independencia de Cuba contra el Imperio Español, surgió un caso muy conocido, el acorazado Maine. Bueno, este caso sirvió nuevamente para justificar la intervención de los Estados Unidos en una guerra, además, que no le era propia, pero que le permitió dividendos, como fue desplazar el Imperio Español de ese territorio. Tenemos otros hechos históricos. Yo le voy a dejar detalles al canciller porque sé que es el área de su especialidad, pero casos muy recientes, incluso cotidianos, lo que fue el asesinato de niños en Kuwait por el testimonio de una presunta enfermera. Y quiero hacer referencia a este caso porque nos va a vincular a una guerra de nuestros días, que es la guerra mediática que hoy se despliega contra nuestra hermana República de Brasil y la realización del Mundial de Fútbol. En el caso de Kuwait, una presunta enfermera hizo testimonio de que Saddam Hussein había asesinado 300 niños recién nacidos en un hospital. Años más tarde se descubriría que esa señora enfermera en realidad era la hija del embajador de los Estados Unidos en ese país. Y que tal caso nunca ocurrió. Casos tenemos innombrables también, muchos. El caso de la invasión a Irak fue precedida por una campaña mediática sin precedentes, justificando la presencia de armamento nuclear, a pesar de que el informe de las Naciones Unidas testimonió que esas armas como tales no existían. Pero todas las guerras de invasión, de permanencia de mercenarios militares, de permanencia de mercenarios económicos, como el caso de Venezuela sabemos que es así. Hoy en Venezuela hay presencia de mercenarios y sicarios económicos llevando adelante una guerra económica contra nuestro pueblo. Todos este tipo de guerras han sido precedidas por algo que nosotros llamamos ficción, pero que en realidad es guerra mediática, que con estupor denunciamos mentiras atroces, pero que en el mundo son presentados como unas verdades irrefutables. El caso de el uso de armamentos químicos en Siria, que pretendió también la intervención extranjera en ese país. Bueno, pero la realidad se impone. ¿Por qué hice referencia? Bueno, porque recientemente
En el caso del Mundial de Fútbol, un supuesto periodista danés, digo supuesto periodista o presunto periodista porque no vaya a ser que dentro de poco descubramos que no está el periodista y resulte ser el hijo de un embajador, no sabemos, puede darnos esa sorpresa. Adelantó el joven que tenía 2 años preparándose para dar cobertura al Mundial de Fútbol en Brasil. Y recientemente... Televisión, declaraciones entonces de este acto de instalación